Le doy el pase a don Manuel. Claro que sí. Buenas noches a todos, mi nombre es Jenny Vega, soy la coordinadora técnica de la sección técnica nocturna del CTP Limón. El día de hoy, en esta charla que hemos coordinado con el Museo Histórico y Tecnológico del ICE, nos acompañan los docentes de la especialidad de mantenimiento industrial, primero, segundo y tercer nivel, y los estudiantes de la especialidad de refrigeración y aire acondicionado de tercer nivel. En la parte diurna sería décimo, undécimo y duodécimo, para que nos entiendan el lenguaje de las secciones nocturnas. Somos propiamente del MEP, porque hay gente que no conoce las secciones nocturnas o piensan que la sección nocturna es aparte del MEP, no. Somos la parte técnica nocturna de el CTP Limón y tenemos estudiantes de 18 años hasta los 60, se puede decir. Creo que la alumna que tiene mayor edad anda como en 65 ahorita. Entonces son estudiantes que están muy interesados, cada uno se integra porque necesita, ¿verdad?, obtener un título para tener mejor calidad de vida, que es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Estudiar y prepararse para lograr un buen puesto en alguna empresa. Hoy nos acompaña don Manuel Gamboa, ¿verdad?, de la parte del museo, don José Roberto Solano, que es el conferencista, y doña Ligia, que es el enlace con nuestra institución. Entonces les doy el pase a ellos y muchas gracias por la colaboración en esta charla. Bendiciones a todos. Les voy a recordar a los estudiantes que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Si tienen dudas o consultas, ahí se les indicará en qué momento pueden hacer su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias, de verdad, un gusto estar de nuevo con el Colegio Técnico Profesional de Limón, con la sección técnica nocturna. Para nosotros es un placer en el museo y en el ICE en general estar con ustedes el día de hoy. Hoy tenemos la dicha de tener con nosotros a un especialista en redes que nos va a dar la conferencia sobre cableado estructural, don José Roberto Solano Hernández. Un poco más adelante lo voy a presentar más formalmente. Nos está colaborando en esta parte para el programa de visitación virtual que tiene el museo. Muchas gracias a cada uno de los y las estudiantes de las especialidades de mantenimiento industrial, niveles 1, 2 y 3, y los de refrigeración y aire acondicionado, los de nivel 3 del Colegio Técnico Profesional de Limón. Muchas gracias por estar con nosotros. Estoy seguro que les va a ser de mucho provecho el contenido de la actividad de hoy. Permítame iniciar con un pequeño video de 3 minutos que hace referencia a lo que es el ICE, la institución a la que pertenecemos, un poco cuáles son las empresas que lo conforman y cuáles son las áreas a las que se dedica en el desarrollo del territorio nacional. Les voy a pedir, por favor, me ayuden indicándome en qué momento están observando en sus pantallas la proyección del video para iniciar con la reproducción. Ok, permítanme nada más para hacer más grande. Algo pasó aquí. ¿Lo están observando, sí? Perfecto, Manuel. Gracias, Ligia. Costa Rica, un pequeño país centroamericano de 51.100 kilómetros cuadrados, que a pesar de su pequeño tamaño, cuenta con un sistema eléctrico universal, solidario y de vanguardia. Más del 99% de la población tiene acceso a la electricidad y es el segundo país con mayor cobertura en América Latina.
Hoy, el grupo cuenta con 41 plantas de generación, 26 hidroeléctricas, 7 geotérmicas, 2 eólicas, 1 solar y 5 plantas térmicas que funcionan como respaldo. En conjunto, generan 2/3 partes de la electricidad nacional, con una capacidad instalada de casi 2,5 millones de kilovatios. Esta infraestructura se complementa con robustos sistemas de transmisión y distribución que llevan energía 24/7 de frontera a frontera. Su éxito en la electrificación del país propició que, en los años 60, el gobierno le asignara el desarrollo y gestión de las telecomunicaciones. Así, desde el siglo pasado, invirtió intensamente en centrales digitales, teléfonos públicos y fijos, sistemas satelitales, redes celulares e Internet. En telefonía móvil, gracias a su marca Colby, atiende hoy a más de 4 millones de clientes, con las redes más rápidas y estables del país. Además, en la actualidad dispone de un sistema de fibra óptica de 20.500 kilómetros. Hoy, el grupo está integrado por 3 empresas 100% costarricenses: el ICE, RAXA y la CNFL. Ha incursionado con éxito en la venta de servicios en Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Panamá. Sus actividades económicas equivalen al 4% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Durante los últimos años, ha dado pasos firmes hacia nuevas vertientes de negocio y lidera los proyectos país de electromovilidad y ciudades inteligentes. El grupo ICE se ha alineado con la revolución 4.0 y apunta hoy más que nunca a la digitalización y convergencia de sus servicios y a ofrecer soluciones tecnológicas ágiles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. Muchas gracias por su atención. Ahora sí les quiero presentar, permítanme presentarles a la persona que va a estar a cargo de la conferencia, el ingeniero José Roberto Solano Hernández, que trabaja en el área de telecomunicaciones del ICE, es licenciado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica, tiene 10 años, más de 10 años de laborar para la institución como ingeniero eléctrico dentro de la Dirección de Ejecución, Entrega, Recursos de Red de la Gerencia de Telecomunicaciones. Ha participado en diferentes proyectos tecnológicos en varias áreas de instituciones públicas del país, como la implementación de la red móvil de tercera y cuarta generación en el ICE, el expediente digital único de la Caja Costarricense del Seguro Social y un convenio entre el ICE y el MEP. Así que, sin más, los dejo con José Roberto y la charla de cableado estructural. Muchas gracias. Al final de la conferencia vamos a abrir un espacio para sus consultas o comentarios. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a los compañeros, al personal docente del colegio y a todos los muchachos y muchachas que están conectados. Agradecerles por estar acá y espero que la charla les sea de utilidad. Vamos a hablar un poquito de Red LAN, de cableado estructurado y sobre todo darles un enfoque desde la parte práctica, de la parte de instalación de lo que es ya el día a día, digamos, de instalando cableado estructurado, y también que conozcan un poquito de por qué el ICE hace cableado estructurado. Entonces vamos a presentar. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Ahí la estoy viendo yo. Estamos viendo. Perfecto. Entonces, a ver por acá. Vamos a hablar un poquito de redes de datos LAN. Y para contextualizarles un poco el por qué el ICE hace cableado estructurado, entonces les comento, digamos, que el ICE, como empresa líder del mercado de telecomunicaciones,
en Costa Rica ofrece soluciones administradas de red LAN, las cuales comprenden el diseño, el desarrollo, aprovisionamiento y gestión de redes de área local. Para estas soluciones se ofrece la instalación de sistemas de cableado estructurado dentro de las instalaciones de los clientes y, por ejemplo, durante el 2020, que la unidad de infraestructura, que es donde propiamente yo trabajo, instalamos un aproximado de 1.181 puntos de red y 43.475 metros de cableado de cable UTP. Esto fue un año realmente, digamos, el año pasado fue un año bajo realmente en cuanto a instalación. Hemos tenido años mucho más fuertes por cuando tuvimos otros proyectos. He participado, por ejemplo, en lo que fue el desarrollo del proyecto del expediente digital único con la caja, donde se instaló Red LAN en prácticamente todos los hospitales y clínicas del país, EVAIS, y aún se sigue instalando en algunos hospitales. Entonces es algo que sí hago o he hecho muy del día a día durante estos años. Y si tienen dudas, consultas sobre lo que les pueda generar inquietud del proceso de instalación, de las normas o de cosas, pueden hacerlas con toda confianza. La idea es que la presentación sea interactiva y que ustedes vayan evacuando las dudas que vayan teniendo. Las redes LAN, básicamente una red LAN es la interconexión de dos o más equipos para un intercambio de información, para compartir recursos o acceder a redes externas. Entonces, muchachos, tal vez durante los 90, cuando el cableado estructurado empieza, en Costa Rica, por ejemplo, se usaba mucho el cableado estructurado o se pensaba mucho en cableado estructurado como esa red de cables que conectaban computadoras, impresoras y básicamente algunos teléfonos IP después cuando empezaron a aparecer. La gente lo limitó a ese enfoque, un enfoque empresarial, digamos, de una oficina. Sí, yo también dejé de... Correcto. No se escucha. Y de hecho, yo creo que es José Roberto que se quedó. Fue él. Vamos a ver qué pasó. Vamos a darle un chance a don José Roberto para que se conecte nuevamente, indicarle a los estudiantes que en el chat está el link de asistente. No, solo a usted. Voy a decirle a la profesora. Estoy aquí tratando de conectarme otra vez, pero no sé por qué no. Un segundo, a ver. Ok, ya creo que Ya se oye. ya regresé. Ok, vamos a ver. Ok, me confirman si ya me escuchan y me ven nuevamente. Parece que hubo algo acá en la red local. Fuerte y claro, compañero. Las disculpas del caso es parte de este tipo de... Entonces, bueno, les comentaba que ese tema de las red LAN en los 90 se limitaba mucho a computadoras, a teléfonos IP e impresoras. Pero hoy ya, con todo lo que son edificios inteligentes, con lo que es el Internet de las cosas y con muchos procesos de gestión de muchos equipos, ha empezado a masificarse y a llegar cada día a más dispositivos. Por ejemplo, los muchachos que están en la especialidad de aire acondicionado, para nosotros, digamos, dentro del ICE es muy común tener que conectar unidades de aire acondicionado de precisión a una red de cableado estructurado en un centro de datos, por ejemplo, porque son unidades que se requiere que estén monitoreadas constantemente, que tengan gestión remota. Igual nos pasa con plantas de emergencia, con UPS,
y con otros equipos que tal vez en el pasado no era tan necesario conectarlos. Ya hoy por hoy los fabricantes integran soluciones dentro de los equipos para controladores y tarjetas de red para que el equipo pueda ser monitoreado y gestionado completamente en línea. Entonces, el cableado estructurado empezó a masificarse y a llegar a más dispositivos. Igual en el ambiente de oficinas se hace cableado estructurado para interconectar diferentes equipos como pantallas, como equipos servidores. Es algo que les va a tocar o va a estar muy presente en su día a día, por ejemplo, si son de aire acondicionado, si son de la parte eléctrica, de la parte de mecánica. Hoy por hoy es un tema que van a ver mucho en el campo, porque casi todos los equipos requieren estar monitoreados y gestionados de forma remota. Las redes LAN tienen algunas características, estas redes de área local, que podemos mencionar, que es que ellas son de tamaño limitado, típicamente se suscriben a un plantel, por ejemplo, a un colegio, a un hospital, a una clínica. Creo que... ¿Aló? Tiene un micrófono abierto ahí. Sí, sí, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Y entonces tienen este tamaño, ¿verdad? Limitado, tienen una topología típicamente en estrella, donde tienen un equipo central y de ese equipo se derivan los demás. Y hay varias tecnologías de transmisión en cuanto, por ejemplo, el cable que conecta los equipos. Puede ser el cable de cobre, puede ser cable de fibra óptica. Entonces, una red LAN típicamente puede ser muy grande, puede ser muy pequeña, ¿verdad? Como les comentaba, dependiendo si es, por ejemplo, un colegio técnico, por ejemplo, como el de ustedes, o si es una oficina pequeña, puede variar en tamaño. Esta imagen que ven un poquito, lo que describe es eso, siempre se tiene un router, digamos, central, y a partir de ese router central, que es como el centro de la red, vamos a empezar a derivar diversos niveles de router o enrutador, y de ese enrutador vamos a derivar varios niveles de conmutadores o switch. Entonces podemos tener capas de distribución, capas de agregación y una capa de acceso que es la que está más cerca del usuario. Entonces es importante conocer que cuando hablamos de cableado estructurado, típicamente este cableado que está entre los conmutadores o los switch y los equipos es cableado de cobre, y el cable que está entre el router central o entre interconectando switch puede ser típicamente cobre o fibra óptica. Pero como cuando usamos cobre tenemos algunas limitaciones. Una de ellas es la distancia, por ejemplo, que el cobre tiene una limitación de 100 metros. Poco a poco vamos a ir viendo esos temas. Y también tiene unas otras limitaciones en cuanto a que puede ser sensible a ruidos y otros temas. Entonces, básicamente ustedes siempre van a encontrarse en el campo es una topología similar a esta. Puede ser que haya un único conmutador o switch, o puede ser que tengamos varios, y siempre sus equipos, sean su computadora, su teléfono IP, su aire acondicionado, su planta de emergencia, su UPS, por ejemplo, sus cámaras de IP, para circuitos cerrados de televisión IP, o pueden ser equipos médicos, siempre van a estar conectados a ese switch. El cable que los conecta va a ser cable de cobre y puede tener diferentes características dependiendo de la aplicación. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Como todo en la vida, el tema de cableado estructurado está, digamos, regulado por una serie de estándares internacionales que los fabricantes de componentes y algunas asociaciones han ido creando con los años para tratar de que sean productos estándar, que sean igual en todas partes del mundo y que a pesar de que sean marcas diferentes, se tenga el mismo rendimiento. Entonces, por ejemplo, existe el IEEE, que es uno de esos entes, que tiene un estándar que es el 802.3. Estos estándares son normalmente muy grandes, documentos muy grandes, con muchas indicaciones, y poco a poco, tal vez en su vida laboral, los van a ir conociendo, los van a ir viendo. Y lo que quiero, tal vez no nos vamos a profundizar, lo que quiero es que sepan que existen y que ellos básicamente lo que dan es una guía o establecen las normas o las reglas
por las cuales se comunican los equipos o el rendimiento que tienen que tener los componentes. Entonces, por ejemplo, en IEEE 802.3 encontramos diferentes tipos de velocidades de 10 megabytes, de 100 megabytes, de 1000 megabytes y de 10 gigas. Entonces, eso fue toda una evolución. Cuando el primer estándar salió, eran 10 megas. Después vino el estándar de 100 megas, después vino el de 1000 megas y 10 gigas, digamos que es ahora un poco que se maneja un poco más o más. Hay unos que son mayores todavía. Y básicamente nos ayudan a establecer qué rendimiento quiero en mi sistema de cableo estructurado. Y por otro lado tenemos la TIA o la Asociación de Industria de Telecomunicaciones, que tiene igual varios estándares. TIA en su estándar 568, que es bien importante, da ciertas pautas para lo que son el cableado estructurado en edificios comerciales. En la 568D.2 habla de todo lo que es el cableado de cobre. En la 568D.3 en los componentes y el cableado de fibra óptica, y en la 568D.4 el cableado coaxial. Entonces, ¿qué hay en esas normas? Son documentos grandes, son documentos largos, y básicamente lo que hacen es regular todo o establecer parámetros de referencia para todo lo que pasa en la red, para niveles de ruido, niveles de interferencia, niveles de transmisión de datos en el cable, y entonces todo está ya muy resuelto ahí, y los fabricantes lo que hacen es producir sus equipos con respecto a lo que estas normas solicitan, lo que estos estándares solicitan, perdón. Entonces, TIA tiene otros estándares que son un poco más de aplicación, digamos, en cuanto a lo que es la instalación del cable o la instalación de los componentes, como el 569, que es referencia a las rutas y espacios, el 606C, que hace referencia a la administración de la infraestructura de telecomunicaciones, porque, por ejemplo, en este estándar, en el 606, TIA les dice cómo tienen que rotular el cable para que cualquier persona que llegue sepa interpretarlo y determinar de qué punto viene y hacia qué punto va. Y el 1179, que es uno que hemos usado en particular en algunos momentos en la oficina, que es el de cableado para instalaciones de salud. Entonces, cuando se instala en un hospital, en una sala de operaciones, en una sala de cuidados intensivos o en un salón de pacientes, cada lugar tiene sus especificaciones diferentes y sus requerimientos diferentes, y ya está muy estandarizado, y a la hora de instalar es seguir el estándar. Entonces, esto quiero que los conozcan, nada más, que sepan que están. Algunos los pueden buscar en internet, son gratuitos o se consiguen de forma gratuita. Los más nuevos sí los tienen normalmente para la venta, TIA, y no se pueden descargar de forma gratuita. Igual de las versiones anteriores a las nuevas, a veces hay cambios pequeños que podemos encontrar en algunas páginas que nos van dando la pauta sobre qué cambió. Esos estándares se actualizan cada 5 años más o menos. Y por ejemplo el DES, la última actualización que tuvo, el 568, fue en diciembre del 2015. Otra cosa importante de los estándares es, muchachos, que se acostumbren a trabajar apegado a los estándares. Algo que es importante y lo que uno aprende, por ejemplo, en ya en los años de ejecución y de estar trabajando en campo, y que le recalcan mucho en la institución, en el ICE, es que si usted quiere entregar un producto de calidad, tiene que trabajar apegado a la normativa o apegado a los estándares internacionales, porque son documentación o son referencias que han sido muy estudiadas y que ya han sido muy probadas y que van a evitar que ustedes tengan problemas. Vamos a ir comentando algunas cosas pequeñas que pueden encontrar en los estándares y que les pueden ayudar en su futuro profesional. ¿Para qué sirven los estándares? A veces puede resultar muy aburrido el tema de los estándares porque es muy largo, es tedioso, hay que leer mucho y a veces es confuso. Pero básicamente lo que tratan de evitar es que la administración del cableo estructurado sea un desorden. Típicamente, como ven en las fotos, el cableo estructurado se maneja mucho cable, una densidad grande de cable, y muchas veces, si no se siguen los estándares o las reglas de instalación correctas, podemos terminar con un enredo, con una instalación que a futuro, cuando ustedes sean los instaladores o los administradores de esa instalación, les puede generar un problema. Porque, por ejemplo, si ustedes son administradores
y tienen que darle mantenimiento, por ejemplo, a los cables de la primera fotografía, puede ser que sea todo un tema encontrar un punto de red ahí y a qué equipo pertenece. Entonces, si tienen un problema de gestión, por ejemplo, un aire acondicionado, porque tienen un problema con el compresor, por ejemplo, y el equipo está detenido y es un centro de datos, por ejemplo, y entonces sus equipos empiezan a alarmarse por temperatura y usted requiere gestionar esa unidad de aire acondicionado remotamente para revisar qué fue lo que falló, cuál fue la alarma que esa unidad dio, y puede ser que por una mala conexión o porque una persona llegó temprano y zafó el cable del aire y no sabiendo que era del aire, creyendo que era de otro porque no estaba identificado, les genera un problema mayor. Entonces es muy delicado acostumbrarse siempre a trabajar con excelencia, pegado a los estándares internacionales. La idea es que si ustedes siguen a pie de la letra lo que dicta el estándar, van a tener instalaciones ordenadas, estéticas y funcionales, funcionalmente correctas, que no les deberían de generar ningún problema y que le van a asegurar una vida útil de los componentes en el tiempo. Entonces, igual, si ustedes son los instaladores y ustedes están instalando y lo hacen correctamente, se van tranquilos para su casa sabiendo que el producto que le dejaron al cliente es un producto de calidad, que no le va a fallar, que no va a tener ningún problema y que si resultara alguna avería, ustedes están tranquilos porque ustedes saben que pudo haber sido por manipulación externa, porque ustedes instalaron apegado a la normativa o al estándar. Y si ustedes son los administradores de esa infraestructura, que les puede pasar en un futuro, que lleguen a alguna empresa y la empresa tenga sistemas de cableado estructurado y ustedes tengan que administrar esa infraestructura, si ustedes tratan de que todo esté de acuerdo a los estándares y que las personas que lleguen a hacer los trabajos se los hagan de acuerdo a los estándares internacionales, ustedes se aseguran que no van a tener problemas y que todo va a estar de la mejor manera. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son los dos componentes bien importantes del cableado estructurado. Como vieron en las diapositivas, la densidad, y como les dije, la densidad del cable en estas instalaciones es muy grande. Normalmente manejamos muchos cables. Entonces, siempre el cable va a ser un componente primordial. Es el componente que normalmente genera la mayor cantidad de averías y por eso lo vamos a tratar con cuidado. Vamos a ir viendo algunos elementos importantes que les queden y que espero que les puedan ayudar para su vida profesional. Entonces, digamos, todo sistema de cableado estructurado tiene una serie de elementos, los cuales los fabricantes han construido conforme a lo solicitado por estándares internacionales para asegurar una correcta operación. Y vamos a revisar un poquito lo que es el cable de par trenzado de cobre y el conector RJ45, que al final son los elementos que nos construyen ese canal por el que va a viajar la información entre el emisor y el receptor. Entonces nosotros necesitamos que ese canal esté de la mejor forma, que ese canal cumpla con las especificaciones de la velocidad, de que no contenga ruido y que cumpla con todos los estándares. Vamos a revisar un poquito una ficha técnica de un cable. Entonces necesito que me digan si pueden ver bien la información en ese tamaño o si la hacemos un poco más grande. No sé si la pueden ver bien o mejor lo aumentamos. Vamos a aumentarla. Ok, vamos a ver por ahí. Creo que tal vez ahí lo ven mejor. Ya por lo menos yo lo puedo ver. No. Okay. Entonces vamos a ver por qué los estándares son importantes, digamos, y por qué ustedes cuando revisen cableado estructurado o una instalación de cableado estructurado o administren una instalación de cableado estructurado, es importante que los conozcan un poquito y que siempre se acostumbren a trabajar con las fichas técnicas del cable, de los conectores, de los equipos que les instalan. Siempre el fabricante nos da la ficha técnica, que es donde nos dice las características de ese producto con el que ustedes van a trabajar. Entonces, por ejemplo, esta ficha técnica que les muestro es de un cable que tengo acá en la mano. Voy a mostrárselos, voy a poner la cámara un segundo para que lo vean. Que me confirman ahí si lo están viendo. Creo que es muy común, digamos, probablemente hayan visto cable UTP en cualquier otro lugar, ¿verdad? El cable UTP es básicamente cable para redes y internamente este cable, digamos, si nosotros
zafamos la chaqueta o el plástico, nos vamos a encontrar una primera capa que es como un aluminio, como un papel aluminio que recubre los pares trenzados. Estos son los pares trenzados. Vamos a ver de nuevo. Ok, ahora sí. Okay, vamos a ver. Este sería el cable, ¿verdad? Es un cable de red, de un cable UTP, categoría 6A. La categoría del cable nos va a decir las características. Ahorita lo vamos a ver, la velocidad de transmisión y otras cosas. Entonces, esta es la chaqueta que él trae. Internamente trae una cobertura de aluminio, es como un aluminio, una laminita de aluminio que recubre todos los pares. Y en lo interno él trae algunos elementos importantes. Trae un elemento central que es una barrera entre los pares y los pares de cobre trenzados que vienen al interno. Entonces es un cable que pareciera sencillo, pero que conforme, digamos, de los 90 hasta acá, fue evolucionando, cada vez se ha hecho un poco más grueso, por así decirlo, más rígido, y han ido incluyendo algunos elementos para lograr velocidades de transmisión más elevadas. Entonces, no sé si, digamos, hay una cosa que es bastante curiosa y es preguntarnos por qué viene trenzado, por qué cada par viene trenzado. Y para los que son de la parte de aire acondicionado, de electromecánica y de todo este tipo de especialidades y trabajan en ambientes industriales o con equipos de energía, es bien importante. ¿Por qué? Porque este trenzado ayuda a mitigar los efectos electromagnéticos externos dentro del cable y evitar que tengamos acople de inducción en el cable y ruido. Entonces, es bien importante el trenzado y es un aspecto que tienen que siempre cuidar cuando trabajan con este cable. Tratar de que el trenzado no se deforme, que no se destrense y se mantenga lo más parecido a como el fabricante se los dio. Como ven, la lámina de este que parece un papel aluminio que viene recubriéndolos es precisamente para lo mismo, para garantizar o para asegurar que tengamos la menor presencia de ruido dentro del cable. Entonces, cuando se trabaja con aires acondicionados, con generadores, con tableros de potencia, con UPS, siempre tienen presente corriente alterna. Y esas corrientes alternas generan que en estos cablecitos pueda existir ruido. Por ejemplo, si esto no viniera trenzado, uno pudiera pensar, bueno, ¿por qué lo trenzan? ¿Por qué no lo meten todos como si fuera un TGP, digamos, eléctrico? Y vienen sin trenzar todos. Entonces, si esos vinieran así, completamente libres. ¿Qué pasaría, digamos? No sé si tienen un poquito la noción ahí de qué pasa cuando hay un campo magnético variante en el tiempo y tienen un cable electromagnético y tienen un cable. Normalmente se van a inducir pequeñas corrientes en los cables, ¿verdad? Que van a generar ruido y van a generar que su receptor o su emisor no pueda detectar bien la señal. Entonces, cuando se trenza, lo que se busca es que se vayan cancelando en los dos cables en cada vuelta. Y así esos efectos se van mitigando. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es la lucha de los fabricantes contra muchos efectos electromagnéticos que pasan en los cables y cuando se trabaja en ambientes industriales es más importante aún tener ese cuidado. Entonces vamos a ver un poco la ficha técnica de ese cable y vamos a ver algunos aspectos para que vean por qué a veces los estándares son importantes y conocerlos. Pues como les decía, el cable es categoría 6A. Este cable, digamos, si ustedes ven esto por acá, les dice que es de 10 gigas. Por acá 10 gigas base T, como habíamos visto ahora, de acuerdo al estándar 802.3 de IEEE, el cable de 10 gigas base T tiene una capacidad de transmisión de 10 gigas. Y el fabricante le dice que certifica esa transmisión hasta 100 metros. Entonces el enlace de cobre típicamente son de 90 metros y se dejan 5 metros en cada extremo para los patch, pero los cables de conexión son típicamente el cable que conecta
la placa en la pared o el equipo con la tarjeta o con la computadora. Entonces, otro punto importante es el diámetro del cable, donde el cable, hay varios tipos de UTP. No todo el UTP es azul y es igual. Por ejemplo, este que teníamos ahora que estamos viendo es un cable que es un plenum, que es para instalación en horizontal, para instalación horizontal. No se recomienda instalar un cable que sea pleno de piso a piso, por ejemplo, en un edificio de varios niveles, porque él no tiene características o tecnología que impida que la llama ascienda en forma vertical durante un incendio. Entonces, cuando uno ocupa instalar entre pisos de un edificio, busca un cable que sea de característica riser o un CMR, que ese sí va a impedir que la flama suba. Y por ejemplo, hay otro tipo de cable que es el LSZH, que típicamente son cables que su forro está especialmente diseñado para que si hay una flama no produzca gases tóxicos y ayude a mitigar durante un incendio la posible asfixia o intoxicación de las personas. Entonces es importante que sepan eso, que a pesar de que todo el cable muchas veces se ve igual, hay cables diferentes para diferentes usos, diferentes aplicaciones, y siempre es importante que revisen las fichas técnicas. El aislamiento le dicen que es PVC. Después, como ven abajo, viene esta parte de acá es básicamente lo que le indica es el rango de resistencia a la flama de acuerdo a diferentes normas de cada uno de ellos. Y hay un concepto acá importante que dice PoE o Power over Ethernet. No sé si lo han escuchado, el famoso PoE, que hoy está bastante presente porque si son igual del área de equipos de energía, de aires acondicionados y todo esto, hoy muchos equipos como cámaras IP, como algunas luces, pueden ser alimentadas o les puede llevar energía a través de un cable UTP o un cable de red. Entonces, este cable en particular, el categoría 6A, es el más recomendado para esa aplicación por las características del cobre, los diámetros que él tiene. Viene un dato importante también después, que es la tensión de instalación. Vamos a poner un toquecito la cámara de nuevo. Vamos a ver por acá. Ok, me confirman que me estén viendo. Ahí. Correcto. Normalmente cuando se instala cable, si alguno ha tenido la oportunidad de instalar cable eléctrico en algún momento, por ejemplo, para alimentar un equipo, es muy común que el cable se atasque, ¿verdad? En la canalización cuando lo estamos instalando y con la sonda tratando de que llegue al otro extremo. Entonces muchas veces uno como instalador o instalador trata de jalarlo lo más fuerte posible con las manos, ¿verdad? Y eso está bien, digamos, esa es la tensión que un cable eléctrico resiste. Cuando hablamos de un cable de red, ellos son mucho más sensibles a esa tensión a la hora de jalarlo. ¿Por qué? Porque estos hilos internos que veíamos antes empiezan a sufrir. Cuando empezamos a jalarlos, y si lo hacemos con mucha fuerza, estos se empiezan a estirar y el cobre se hace más delgado. Y empieza a tener una afectación directa sobre el rendimiento del cable. Entonces hay que tener mucho cuidado de no superar nunca la tensión de instalación. Y cuando lo estamos instalando, si a la hora de que estamos de un extremo a otro, el cable se queda atorado o está un poco duro de jalar, no hacerlo fuerte y por el contrario ir a buscar el punto donde se atoró y tratar de arreglarlo desde ahí. Y no seguir. El cable este en particular tiene una tecnología que es que cuando se hace ese tipo de mala instalación, digamos, el cable tiene una tecnología en la chaqueta que se marca. Entonces, por ejemplo, cuando se dobla más de lo debido, o cuando se jala con mucha fuerza, se le empiezan a hacer unas estrías blancas. No sé si las pueden notar por ahí. Vamos a tratar de generar más daño para que vayan. Entonces, cuando ustedes ven es un cable que ya tiene esas estrías blancas y que se le ha generado mucho daño, es porque ese cable ya no cumple, ya no tiene las mismas características y les va a provocar un problema. No les va a pasar las pruebas de certificación y ese cable ya hay que cambiarlo. Entonces ustedes ya entrarían en un tema de un reproceso. Otro dato importante que van a encontrar siempre en
las fichas técnicas es el mínimo radio en el que ustedes pueden doblar ese cable, el radio mínimo de curvatura. Típicamente por el estándar son 4 veces el diámetro del cable. Entonces igual, si usted está en una canalización, por ejemplo, y va a instalar, hay un radio máximo que usted puede doblar el cable, mínimo el que puede doblar el cable. Si doblamos más allá de ese radio, el cable va a empezar a tener problemas y va a empezar a sufrir pérdida. Igual, si es de este tipo, se les va a marcar la chaqueta. Y cuando llegue una persona a recibirles, o ustedes sean los administradores, y alguna persona quiera entregarles ese cable, ahí es cuando habría que decirle, bueno, disculpe, vea, este cable no cumple con lo que yo solicité, porque en algún momento usted, por una mala práctica de instalación, lo dobló a tal punto que superó el mínimo radio de curvatura. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Y en esto de cableado estructurado es bien vacilón, porque siempre hay muy pocas formas de ocultar errores, digamos, siempre los errores salen. Entonces hay que acostumbrarse siempre a trabajar con mucha ética, digamos, a ser muy transparente con el cliente. Y creo que es algo que por lo menos en lo personal en el Instituto de Costa Rica, el Instituto de Electricidad, nos inculca mucho. En el ICE siempre se trata de trabajar con excelencia, de trabajar de cara al cliente lo mejor o soluciones que tapen un problema y para problemas, sino siempre tratar de brindar una solución que realmente satisfaga las necesidades del cliente a cabalidad y que no le genere al cliente ningún problema a futuro. Entonces es importante a tratar de con excelencia, buscando que ese producto que ustedes entregan no vaya a tener ningún problema con el cliente, y por ende también ustedes van a tener una satisfacción personal y van a tener un buen criterio por parte de sus clientes. Entonces vamos a ver, eso era básicamente hay otro dato de la ficha técnica que es importante, que es la velocidad nominal de propagación, que ahora un poco lo vamos a ver. Entonces eso es básicamente lo que es la ficha técnica del cable. Vamos a compartir la presentación de nuevo. Y un tema interesante, por ejemplo, el limón, que es bastante caliente, que hay que tomar en cuenta, que es que los cables de UTP, cobre, de red, tienen afectación por temperatura. Entonces muchas veces esta tablita es del estándar TIA 568G2, es el anexo G. Cuando el fabricante siempre le va a dar una temperatura de operación, pero una vez que esa temperatura una vez que usted empieza a subir esa temperatura, lo que va a ir perdiendo son metros. Entonces, por ejemplo, la temperatura nominal, usted puede usar 90 metros de cable en el enlace. Si esa temperatura empieza a aumentar a 40 grados o a 60 grados, entonces esa distancia empieza a disminuir a 84, los 75 metros. Entonces siempre es importante tomar en cuenta eso cuando se trabaja con cables que quedan en ambientes industriales muy calientes, como calderas o hornos o ese tipo de lugares, o cuando se trabaja en cielos rasos en zonas costeras o que pueden generar mucho calor durante el mediodía. El otro elemento importante en todo esto es el conector, que es el otro extremo. Entonces, igual, si ustedes revisan la ficha técnica de un conector, como el que se ve en la foto, van a encontrar los mismos estándares a los que hacíamos referencia antes, que le dicen que ese conector puede transmitir información a 10 gigabytes por segundo y que cumple con todos los estándares. Todo esto que les he hablado es importante porque cuando ustedes entreguen, administren, reciban una instalación de cableado estructurado, hay un proceso final siempre que son las pruebas de certificación. Entonces las pruebas de certificación se realizan con un equipo similar, un equipo especial. Voy a mostrárselos. Vamos a dejar un poco de lado la presentación y vamos a hacer unas pruebitas para que vean algunas cosas de lo que uno hace en el día a día de campo, digamos. Entonces lo confirman, si me pueden ver bien. Este es un equipo de certificación. Este es una marca en particular que usamos en la oficina, digamos. Este es el que tenemos. Como ven, es bastante interesante. Es como ver un celular muy grande. La pantalla es completamente táctil.
Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a conectar a la computadora para que ustedes vayan o puedan ir observando, porque vamos a hacer una prueba en un cable de cobre. Entonces vamos a utilizar este cable de prueba. Si notan es negro, no es azul. Es porque a pesar de que es UTP, es categoría 6A, es para exteriores. Entonces, este cable azul que teníamos por acá no era para exteriores, porque puede ingresar agua, puede deteriorarse por los rayos del sol. Entonces no es conveniente instalarlo en un ambiente donde pueda recibir sol directo o tenga presencia de humedad. Por el contrario, este cable sí puede recibir rayos del sol y puede tener agua en ambiente, que no va a pasar nada porque viene preparado para eso. Entonces este equipo de certificación tiene dos extremos. Ya ustedes ahí vieron uno, este es el otro. Son dos equipos. En el cable que tenemos vamos a tener dos conectores, uno a cada extremo para completar el canal, ¿verdad? En un conector tendríamos el emisor y en el otro el receptor. Entonces básicamente sería en una instalación industrial, por ejemplo, si en un extremo tenemos el switch que conecta a la red el aire acondicionado, por ejemplo, de precisión en un centro de datos, y en el otro tenemos conectado la tarjeta de red del aire acondicionado de precisión. Entonces el equipo trae unos cables de conexión de red, que son estos, y básicamente lo que vamos a hacer es conectar el equipo acá arriba a una de las puntas. Pegamos el otro, conectamos el equipo y conectamos a la otra punta. Entonces, ¿qué sería el proceso en campo, por ejemplo, en el día a día de ustedes? Una vez que la unidad se instaló o que instalaron el cableado para la unidad de aire acondicionado o para el generador, vamos a proceder a probarlo, a ver que todo el cable esté bien, que los equipos estén bien y que entonces ese aire acondicionado que instalaron podamos verlo en red, por ejemplo, para ver qué características, a qué temperatura está la sala, o a ver cuánto consumo tienen los compresores en cuanto a corriente, o ver ese tipo de cosas, o ver si se nos está disparando por alta presión o por baja presión. Entonces ahora les voy a presentar un programita que es el que se usa para hacer las pruebas. Vamos a ver. Acá. Y entonces me confirman si ahorita ven una pantalla ahí que dice DSX5000. Correcto. Ok, esa sería exactamente la misma pantalla que yo estoy viendo en el equipo. Lo único es que la mía es táctil, digamos acá, ¿verdad? Y ustedes están viendo como una copia de esa pantalla, por así decirlo. Entonces, ¿qué hacen estos equipos? Digamos, estos equipos van a probar el cable. ¿Con qué lo prueban? Con todos esos parámetros que podemos encontrar en los estándares. Entonces, si yo vengo al equipo, por ejemplo, y reviso acá donde dice, la segunda que dice TIA categoría 6, le vamos a dar donde dice prueba nueva. Y entonces él me va a mostrar una serie de pruebas que él tiene. Vamos a ponerle acá más. Ya preconfiguradas. Entonces, por ejemplo, me dice qué tipo de cables que yo requiero, por ejemplo. Por ejemplo, si le doy, me vienen por fabricante, si es un genérico coaxial. O también puedo verlo por el ente de estandarización. Si quiero hacer pruebas de la TIA o de la ISO. Entonces vamos a hacer de TIA. Ahí. Y aquí me va a mostrar él ahora seguidamente los tipos de cable. La categoría 6A, que es de 10 gigas, categoría 6, que es de 1 giga, categoría 5E, que era de 1000 megabytes, categoría 5, que es más bajo, y categoría 3. Hoy por hoy en el mercado lo que más van a encontrar, y casi por precio, es categoría 6 o categoría 6A. Ya categoría 5E ha sido un poquito descontinuado y ya a lo que pueden ver en algunos puntos es más complicado, casi todo el mundo instala categoría 6 o categoría 6A.
Entonces vamos a ver el de categoría 6A y vienen diferentes pruebas. Entonces vamos a seleccionar la primera. Ahí, ¿se acuerdan que en la ficha técnica hablábamos de la velocidad nominal de propagación de ese cable, que eran 67%? Lo vimos, entonces yo tengo que programárselo aquí al equipo. Porque todos los cables traen, dependiendo del fabricante, puede variar ese dato. No es como estándar, digamos. Depende de la construcción que cada fabricante hace de su cable. Entonces aquí le vamos a dar listo. Y ya con eso tenemos lista la prueba. La vamos a elegir. ¿Okay? Le vamos a decir que usar la selección. Y le vamos a dar que pruebe. Entonces aquí donde dice probar. Ahí. Entonces va a empezar a generar una serie de pruebas en el cable para ver que es como si estuviéramos pasando tráfico de datos en el cable para ver las características de este. Si cumple con todo lo que el estándar le pide. Entonces, como les digo, en cableado estructurado es muy difícil ocultar cosas. Porque si yo no realicé la mejor instalación, el equipo me lo va a decir siempre. Me va a decir si tuve errores, si yo doblé el cable, si yo dañé el cable, si lo majé, si lo expuse a una curvatura no adecuada, siempre el equipo me lo va a decir. Entonces, por ejemplo, en este caso nos dice que el equipo que el cable pasó la prueba. Idealmente va a mostrar pasa en color verde. Ahora dice pasa con asterisco porque este cable es un poquito ya viejo, están varias pruebas. Y eso lo que quiere decir es que no logra reconocer si el parámetro de prueba está cerca de la frontera, si pasó o no pasó, porque está muy cerca. Pero básicamente en la prueba de desempeño, para que vean, vienen todos los pares que vimos, ¿verdad? Bien, ¿se acuerdan cuando abrimos el cable que venían varios pares? Ven, aquí el equipo se los va a mostrar. El naranja, el verde, el azul y el café. Vamos allá donde dice desempeño. Y en el desempeño les va a mostrar todos los parámetros de prueba que vienen en el estándar. Entonces, por ejemplo, en cuanto a longitud, les dice que el cable mide 25.1 metros, el que probamos. Les dice que hay un parámetro que se llama pérdida de inserción que él mide y que estamos bien, lo pasó, ven, en verde, se pasó bien. Entonces, ven, el límite es esa línea roja y todos nuestros pares, vamos a revisarlos aquí para agrandar esto un poquito para que lo vean. Ven, ahí están todos nuestros pares, el verde, el azul, el rojo y el marrón, el naranja y el marrón. Entonces, el equipo nos dice todo. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de dañar un poco más el cable. Vamos a tratar de doblar una de las puntas del cable más aquí para generar daño y para ver qué pasa. Entonces, vamos a quitarlo acá un segundo. Vamos a poner la cámara un segundo. Ok, entonces aquí tenemos el cable, ¿verdad? Vamos a tomar un extremo de este cable, esta punta de acá, y la vamos a empezar a dañar. Vamos a empezar a doblar, vamos a empezar a hacer todo lo que yo no debería hacer con el cable, ¿verdad? Entonces, si ven, ahora ahorita el next está pasando, que es otro de los parámetros, en 0.9 decibeles. Entonces aquí yo lo voy a empezar a doblar, lo voy a empezar a tratar de dañarlo todo lo que yo pueda. Aquí. Entonces, bueno, ahí me quedó ya esto como un colocho prácticamente. Y vamos a conectar otra vez el equipo de prueba. Ok, vamos a volver a que ustedes vuelvan a ver el equipo de prueba. Ahí. Y le vamos a dar a probar nuevamente. Entonces ahora sí, fallo. Si ven el next, el parámetro de next bajó, ¿verdad? A menos 0.7 decibeles y me dice que falló. Que ese parámetro falló, por lo tanto la prueba no pasa. Entonces si vamos a verlo, el gráfico del parámetro. Entonces ven, ahí nos dicen, ahí podemos ver cuál fue el peor valor que estuvo por acá. Si no sé si lo vamos a ver si lo logran ver. Que donde se acerca, uno de los pares se acerca
a la línea roja, que es el límite. Vamos a ver. Entonces, este es el día a día de nosotros, digamos, en el campo, cuando se trabaja con cableado estructurado. Si lo ven, está aquí. Esta era la que queríamos llegar. Aquí ven cómo se acerca hasta el punto que lo cruza. Ahí, ven. Ahí es donde tuvimos el problema. Pues ahí ya no pasó la prueba de certificación. Ese cable, ese enlace no se va a aceptar porque nadie nos lo va a autorizar, porque no, cuando la persona llegue a conectar su equipo, su computadora, su aire acondicionado, su generador o su equipo médico, vamos a tener un enlace defectuoso que no me va a dar el rendimiento esperado. Entonces, como ven, es muy difícil engañar a alguien con cableado estructurado, porque hay muchas formas de probar que todo esté bien o que todo esté mal. Voy a enseñarles un informe de certificación, que es el informe final que da el equipo. Y que ahí van a ver cómo es muy detallado todo lo que el equipo dice. Entonces ven, el equipo hace pruebas de todos por ejemplo, esto fue una instalación que hicimos hace unos meses atrás. Prueba cada uno de los puntos, le dice la longitud. Es una gran herramienta para ustedes en el campo cuando tengan que usar un equipo de estos. Si tienen un problema para solución del problema, es una herramienta formidable porque les va a decir dónde está el problema, qué puede ser el problema y les ayuda muchísimo a solventarlo, porque hoy nosotros que trabajamos en esta área, digamos en electricidad o telecomunicaciones, tenemos una gran desventaja muchas veces, que es que lo que va dentro de los cables, ¿verdad? Sea energía o sean los datos, no es algo visible o tangible, como por ejemplo puede ser digamos, el líquido refrigerante en una tubería de líquido de una unidad de aire acondicionado, o como puede ser, por ejemplo, el combustible en una tubería de líquido de una planta de emergencia, o el agua helada dentro de un chiller, por ejemplo, son más tangibles, ¿verdad? Si hay una fuga, la podemos ver, podemos sentir la humedad, si hay vapor en una tubería, la podemos ver, si se nos congeló la máquina, lo podemos ver. En cambio, en este tipo de sistemas de cableado estructurado es muy difícil ver un daño, un problema. Más allá de lo que les comentaba, que el cable se dañe en la chaqueta y lo podamos ver, ¿verdad? Y por eso estos equipos nos ayudan a determinar si el cable realmente está en buen estado. Entonces, ven, igual les va a decir el límite de la prueba que ustedes hicieron, que es el de TIA, categoría 6A para enlace permanente. El tipo de cable, que es categoría 6A. Les va a decir el equipo con el que probaron, les va a dar la longitud del enlace permitida, que son 90 metros, y en este caso solo medía 11 metros, era un enlace muy pequeño. El mapa de cableado y los diferentes valores de prueba que hace para el NEX, para el NEX remoto, el ASRF, que son pruebas que el equipo hace. Entonces eso es básicamente en cuanto a lo que son pruebas. Como les digo, a nivel ya casi estamos finalizando, el cableado estructurado es muy bonito porque lo van a encontrar en muchos lugares de su vida, en sus casas, en oficinas, en su colegio, en muchos lugares está presente hoy por hoy y va a seguir presente porque la tendencia es que cada día esto va a incrementarse más, cada día se necesita conectar más equipos a las redes, cada día se necesita integrar más aplicaciones, entonces es algo que siempre está presente. Y a pesar de que vengamos de una especialidad que tal vez tiene que ver tanto, digamos, con telecomunicaciones, como puede ser, por ejemplo, la gente de electromecánico, que ve más parte industrial de control automático, o ese tipo de cosas, está súper presente también, porque siempre vamos a necesitar tener el equipo monitoreado, poder gestionarlo de forma remota, entonces es bien importante esto. Como recomendaciones, les puedo dar algunas que a mí me han ayudado durante el tiempo que llevo en esto, instalando, y que muchas veces, en los años que llevo en la institución,
La verdad me han enseñado a trabajar así también. O sea, mis compañeros, muchos ya se han pensionado cuando ingresé, me han enseñado, me han marcado la línea, digamos, a través del tiempo, de siempre tratar de hacer las cosas con excelencia, de tratar de planificar el trabajo para evitar problemas, de tratar de ser responsables, de tratar de entregar siempre el mejor producto al cliente. Entonces, les podría decir que siempre planifiquen su trabajo. Eso les va a ayudar a evitar problemas y les va a evitar reprocesos, les va a evitar reprocesos que son tediosos, son molestos y que les va a generar costos, porque el cable, por ejemplo, usted puede instalarlo y ver que está perfecto, y cuando llega un día después a hacer una prueba de certificación, si usted no lo instaló de forma correcta y no pasa la prueba, muchas veces va a tener que cambiarlo. No hay forma de repararlo. Una vez que el cable UTP se daña, ya no tiene cómo repararlo. No podemos hacer un empalme, no podemos hacer nada, o sea, hay que cambiarlo. Entonces, si es un enlace de 90 metros que tal vez les llevó 3 o 4 horas instalar, porque era a través de varios pisos de un edificio o así, o a través de canalizaciones o otro, van a tener que sacar el cable y instalar uno nuevo. Van a perder esfuerzo, tiempo, se van a estresar, va a ser complicado. Entonces, siempre traten de planificar su trabajo, siempre traten de ejecutarlo conforme a los estándares internacionales y las mejores prácticas. No dudo que sus profesores los van a guiar en este camino, en que ellos les van a enseñar cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los estándares internacionales, y es importante siempre hacerlos. A veces, algo que marca mucho la diferencia de un profesional en campo es que hay profesionales que hacen las cosas de forma empírica, porque tal vez no tuvieron la oportunidad de la educación, que es un gran tesoro y una gran oportunidad que tenemos muchos, de la oportunidad de educación que hemos tenido que poder educarnos. Y estos profesionales empíricos muchas veces instalan conforme a la experiencia. Entonces, como siempre han hecho algo de una manera, siempre lo hacen de esa forma o igual. Y a veces no se molestan en leer la ficha técnica del equipo o el insumo que están usando, o no se molestan en ver cuál es la mejor práctica de instalación, y eso les puede generar problemas. Porque si llega una persona a revisarles y les va a solicitar que eso cumpla con el estándar internacional, entonces ahí es donde van. Entonces acostúmbrense siempre a ser estudiosos, a revisar las fichas técnicas, a revisar los manuales de instalación, a revisar qué dice la normativa, realizar una manipulación del cable y los conectores correcta, muchachos. Recuerden, los problemas, a ustedes siempre, el cable es el que más les va a generar problemas. Entonces trátenlo con mucho cuidado. Trátenlo como si fuera una fibra óptica, que es todavía más sensible que un cable de cobre muchas veces. Entonces siempre hay que, a pesar de que sea un cable de cobre, hay que tratarlo sumamente con mucho cuidado, no como tratamos, por ejemplo, un cable eléctrico. No superar nunca la tensión de al lado al instalar el cable, evitar curvaturas con diámetros inferiores al recomendado, evitar destrenzar el cable, realizar una correcta identificación de cables antes, durante y después de la instalación. Entonces acostúmbrense siempre a identificar preliminarmente todos los cables, de dónde vienen, para dónde van, y cuando terminan ya dejarlo igual identificado conforme lo pide el estándar internacional. Eviten fuentes de ruido electromagnético, o si no las pueden evitar, hay cables especiales diseñados para esto, como los cables que son blindados, que traen apantallamientos o una pantalla metálica que impide que esas, o que mitiga que esas fuentes de ruido electromagnético le afecten a la señal que va en el cable. Y trabaje con las herramientas adecuadas. Siempre traten de usar las herramientas adecuadas. En campo nos hemos topado de todo, desde personas que tratan de cortar el cable, por ejemplo. No sé si ahora que yo lo abrí, la chaqueta es muy delgada, entonces la tratan de cortar con un alicate o con un cuchillo, por ejemplo, y terminan cortando los pares de cobre y dañando el cable. Y por último, para que tal vez les quede a futuro, digamos, en su ámbito profesional, y es algo que viene y tal vez lo pueden estudiar ahí con los profesores cuando tengan tiempo, es unas redes PON-LAN o POL, pueden verlas. Son redes que trabajan con el estándar de la tecnología GPON. Para que tengan una referencia, el ICE es líder en el país en tecnología GPON para soluciones de FTTH, que es Fiber to the Home, digamos que es fibra hasta la casa. Es básicamente lo que hoy tenemos muy presente. Está una instalación muy fuerte de fibra hasta la casa, donde ya estamos viendo cómo hasta nuestra casa llegan con la fibra óptica, cosa que años atrás no era muy común, ¿verdad? Para mi persona, que tengo algunos años, pasé de cable telefónico después del UTP, y ahora ya que tengo fibra en mi casa,
Y entonces esta misma tecnología de GPON que se ha venido utilizando en los últimos 10 años para todo el despliegue de red de acceso y de red de internet, digamos, ahora la están llevando a lo interno de los edificios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se está pasando de una solución de cableado estructurado como la que vimos, digamos, lo que hemos estado hablando, con cables de cobre, con un conmutador, y que ese conmutador conecta otro conmutador en otro piso, y otro piso, y otro piso, y ahí voy derivando y derivando equipos, a una tecnología que es totalmente en fibra óptica monomodo, que solo requiere de un equipo central, que se llama OLT, que si lo ven en el diagrama, tengo siempre el router de acceso acá, el equipo OLT, que es este equipito que está a la derecha, ¿verdad? Es muy similar en tamaño a un switch, y una red completamente en fibra pasiva, donde no voy a tener consumos de energía ni no voy a necesitar equipos, es meramente fibra óptica y splitters de fibra óptica, y un equipo final que es un ONT, que es como este que ven acá, que es básicamente lo que se está instalando, muy similar a lo que se está instalando hoy en las casas, y de ahí a ese equipo puedo conectar una o hasta 4 computadoras a veces, y puedo conectar una cámara IP y una computadora, o una impresora y una computadora, y así. Entonces es muy grande la gama de cosas que puedo conectar, y las fibras son un poco más livianas, de menor tamaño, entonces ahorra un poco de espacio. Como les digo, es una tecnología que es relativamente nueva, digamos. Si buscan en internet van a encontrar información de estos últimos años. En países como Estados Unidos está empezando a instalarse bastante, y lo pueden revisar a futuro para que estén ahí actualizados, y puede ser que en los próximos años venideros después les toque tal vez trabajar en esto o instalar esto. Y de parte de agradecerles, recordarles que estoy atento ahí. Si tienen alguna duda o consulta, la pueden decir ahora, o lo pueden hacer llegar a los canales que Eligia les puede brindar. Y desde mi experiencia, digamos, en el Instituto de Costarricense de Electricidad, y como ingeniero ahí, les puedo decir que siempre traten de hacer su trabajo con excelencia, de la mejor manera. Traten de acatar lo que sus profesores les enseñan, porque a pesar de que los estándares a veces son aburridos o son tediosos, es la forma correcta en la que ustedes deben hacer las cosas, y traten de aprovechar esa oportunidad que tienen de tenerlos a ellos, y de que ellos conocen, saben y los pueden guiar por ese camino de excelencia, de hacer las cosas de la mejor manera. Y también sepan que en el ICE tienen un aliado para sus proyectos, que somos una empresa seria, una empresa que trata de hacer las cosas de la mejor manera, y estamos ahí para lo que requieran. Muchas gracias, José Roberto. Muy clara su exposición. Creo que el profesor Julio César Trejos tiene la mano levantada, necesita decir algo. Claro. Sí, mucho es por lo que les hablaba, digamos, de tratar de evitar. Vamos a ver aquí. Ok, me ven ahí en la cámara, ¿verdad? Ok, es igual, es tratar de evitar, digamos, uno de los problemas grandes que se tienen en cable de cobre son los acoplamientos, digamos, que hay entre fuentes externas y los cables, digamos, de par a par, o entre pares, digamos, del par verde, por ejemplo, con el par naranja o con el par azul. Entonces, lo que se trata con esa diferencia es lograr mitigar eso, digamos, que cada vez que si se genera un campo pequeño en un par por una corriente que está pasando, no se me induzca en el otro, digamos. Entonces, tratar de que, acuérdense que en cada par hay transmisión de datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí va información, y es básicamente también por lo que hay esta barrera interna que los divide a los cuatro.
para tratar de que si tuviéramos algún tipo de acople de ruido electromagnético en algún par, no se nos induzcan los demás. Hay un efecto también que se llama Alien Talk, digamos, que se da cuando se tienen muchos cables o una cantidad muy grande de cables, se da mucho en los centros de datos. Hay una prueba especial para poder ver esto, ¿verdad? Y que pasa básicamente por eso, porque lo mismo que les comentaba que pasa en el par, ¿verdad? O de par a par, digamos, de par a par, empieza a pasar de cable a cable. Entonces, los cables circunvecinos, digamos, a los cables que tengo, empiezan a generar acoplamiento. Parece que se Vamos a ver si fue que acá. lo sacó de nuevo, porque hace un rato lo había sacado. Vamos a ver. Roberto, usted nos escucha. Dice que se le congeló la imagen, pero también parece que lo perdimos. Yo me estoy comunicando aquí por el otro lado. Perfecto, Ligia, muchas gracias. Vamos a esperar unos segundos. Esperamos que no sea nada complicado. Ya, ya está intentando regresar. Ok. Aquí Muchas gracias, Ligia. Mientras José Roberto vuelve a ingresar, lo ideal sería que muy pronto ustedes pudieran visitarnos en nuestras instalaciones en el museo y puedan recibir estas charlas en vivo y que toda esta experiencia lúdica que es el conocer el manejo de los cables y este tipo de cosas pueda ser más presencial, claro está. Esperamos que muy pronto esto se pueda dar, que ustedes puedan visitarnos. Mientras tanto, claro está que por aquí vamos. Ok, ahí estoy de nuevo. José Roberto, bienvenido de nuevo. Bueno, disculpen nuevamente, creo que No se estoy. preocupe, no se preocupe, Ok, adelante. sí, profesor, básicamente es eso, es digamos, es tratar de evitar el acoplamiento de ruido entre los pares, digamos, lo que se hace. Si, no sé si recuerdan cables, digamos, categoría 5E o categoría 6, que ha venido variando. Por ejemplo, el categoría 5 no tenía esta pantalla interna, ni tenía el papel el forro de aluminio alrededor. Y conforme han venido subiendo la velocidad de transmisión, han venido colocando, digamos, elementos en el cable que lo que tratan es de mitigar ese ruido. Exacto, exacto. Es siempre lo que se busca, y como les comentaba, inclusive a veces pasa de cable a cable, ¿verdad? No necesariamente, o sea, puede ser en el mismo par, entre pares o entre cables. Entonces se trata de mitigar por todos lados. De hecho, hay algunas prácticas que recomiendan a veces no dejar el cable tan, vamos a ver, a veces había mucho la costumbre de instalarlo completamente, digamos, como todo un cable paralelo uno al otro y paralelo uno al otro, ¿verdad? Así como muy perfecto. Y entonces en algunos escenarios empezaron a hacer pruebas y se dieron cuenta que a veces es mejor que queden un poquito, no trenzados, pero sí, como no les digo, pues no tan perfectamente paralelos, digamos. Vamos a ver, hay varias, ok,
el proceso de la prueba de certificación la puede realizar cualquier persona, ¿verdad? Que tenga el equipo, correcto. Siempre y cuando, digamos, ahora viene, porque es hacer la prueba. Sí que es recomendable, por ejemplo, que normalmente Fluke, por poner una marca de fabricante, ¿verdad? Ellos ofrecen un certificado, digamos, que la persona es una persona certificada por Fluke para hacer la prueba de certificación. Entonces, ¿eso qué garantiza? Que la persona tiene el conocimiento necesario para operar el equipo, ¿verdad? Y hacer la prueba de forma correcta. Tal vez hacer la prueba a veces no tiene mucha ciencia. Lo que es complicado es cuando hay problemas en la prueba, determinar cómo arreglar los problemas con la información que el equipo da. Entonces, para uno, digamos, como instalador, muchas veces la prueba, digamos, es muy simple. Es nada más configurar la prueba y apretar el botón, ¿verdad? Pero cuando hay problemas es cuando se requiere como ese valor agregado de tener una persona que esté manipulando la prueba o que esté manipulando el equipo, perdón, o que esté realizando la prueba, que cuente con la certificación o que cuente con esa expertise, digamos, para poder solventar los problemas o para poder interpretar de forma correcta la información que el equipo le da. Y por otro lado eso sería meramente lo que es la certificación del cableado, ¿verdad? Hay otro tema que se habla a veces en el campo, que es la certificación de fabricante, que es cuando usted, digamos, quiere que una X marca le certifique el cableado, digamos, o le emita un certificado de que el cableado cumple con o que la instalación completa cumple con ciertas, o con los estándares, o con los requerimientos, pero normalmente el requisito que ellos piden es que todos los componentes sean de la misma marca, o sea, que se le compre todo el paquete a un solo proveedor, por así decirlo. Entonces están como esos niveles, que digamos, lo que ellos le van a certificar realmente es eso, pero una vez que usted hace la prueba con el equipo correcto, que hay varios equipos, no solo Fluke, ¿verdad? Hay equipos de varias marcas, y obtiene, digamos, la hojita o el PDF que certifica que ese cable o ese canal cumplió con todos los parámetros de la prueba, usted podría estar tranquilo de lo que usted instaló es correcto, digamos. Exacto. Exacto. Digamos, bueno, experiencia personal, digamos, nosotros muchas veces en campo, digamos, a veces cuando usted llega a hacer una prueba de certificación, por ejemplo, puede darse que por error entre tantos cables, algún cable se confunda, ¿verdad? Entonces el equipo sí tiene, digamos, la cualidad de que él le va a decir que si usted está conectado en los extremos incorrectos o por error conectaron en otro extremo, que no hay conexión, ¿verdad? Que no está en el cable, digamos, en el mismo cable los dos equipos. Y con eso usted podría revisar etiquetas y otras cosas. Pero, por ejemplo, una etiqueta normal que uno puede encontrar puede decir 1A-A1. Entonces, si uno no sabe interpretarla, digamos, le va a costar mucho llegar en qué piso está el gabinete, en qué patch panel está el gabinete, y es parte de ese valor agregado que va a tener una persona, digamos, utilizando el equipo, que cuente digamos, que tenga criterio, que esté especializado o certificado para realizar la prueba, ¿verdad? ¿Y los equipos quién los certifica? Perdón. Los equipos, ¿quién los certifica? Los equipos, cuando me habla de equipos, sería como el equipo de prueba o el equipo final, por ejemplo, hablar de un conmutador, de un switch, digamos, o de... El equipo de prueba. Ah, ok, perfecto. Por ejemplo, que vimos ahora, ¿verdad? Ese equipo, como todo equipo, digamos, como si fuera un multímetro o cualquier otra cosa, hay que enviarlo a fábrica cada cierto tiempo para que ellos hagan pruebas y den el tema de... le dan vamos a ver si este lo tiene por acá para que enseñárselos. ¿Dónde está? No lo tengo por acá el papel. Les dan un informe, digamos, donde dice la calibración del equipo. El equipo, digamos, los datos que el equipo está entregando en las pruebas son correctos, ¿verdad?
Entonces, vamos a ver, una calibración de un equipo no vence normalmente, digamos, no es como que cada año yo tenga que mandar a calibrar el equipo. Lo que se hace es una recomendación por el fabricante, ¿verdad? De que si usted usa mucho el equipo, digamos, va a tener que calibrarlo cada cierto tiempo. Puede ser que sea un año, puede ser que sea menos de un año. Entonces siempre hay que estar enviándolos digamos, al representante o al fabricante para que él haga esa calibración del equipo, esas pruebas de calibración, digamos, y que nos garantizan que cuando se realiza la prueba, el equipo está dando los resultados correctos. Gracias. Yo creo que sí se los voy a poder enseñar. Vamos a ver, en un segundo, porque creo que sí, la etiqueta que andaba buscando estaba pegado en el otro. Entonces, vamos a ver si lo logran ver. Vean, aquí atrás él tiene una etiqueta, es que no sé si es complicado, tal vez. Pero ahí, entonces, más o menos lo que dice es que fue calibrado por una empresa que se llama El Patrón S.A., ¿verdad? Que es el centro de servicio técnico para Fluke en el país, digamos, y que le da la fecha de la calibración. Y acompañado de eso viene un informe de pruebas. Entonces es básicamente lo que uno garantiza. Si es bueno, digamos, nosotros, por ejemplo, andamos a calibrar los equipos cada año. Si es bueno cuando ustedes, si tienen como administradores de una red y tienen que contratar a una persona para que les haga pruebas, se garanticen que el equipo con el que les están haciendo las pruebas fue calibrado en un rango de tiempo, digamos, adecuado. Por ejemplo, si el equipo fue calibrado hace 3 años, pues ya podría ser un factor que le diga a usted que el asunto no anda muy bien. ¿Alguna otra consulta? A ver si tenemos más consultas. Estoy aquí con un micrófono que está haciendo poco de interferencia, por favor. Perfecto. Bueno, ahí para ir cerrando ya con la actividad. Bueno, si no hay más consultas, entonces creo que podríamos ir finalizando con la conferencia del día de hoy. Primero que nada, creo que es importante agradecer a cada uno de los y las estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Limón, de las especialidades de mantenimiento industrial, de refrigeración y de aire acondicionado, el Colegio Técnico en la sección nocturna. Muchas gracias de verdad por haber sacado su tiempo para esta conferencia, que yo estoy muy convencido que les va a ser de mucho beneficio en su preparación. Y muchas gracias a los profesores, a Jenny Vega Ortega, que durante estas semanas es la que ha estado en contacto con nosotros para realizar estas charlas, y don Julio Trejos Carrillo, que según entiendo es el encargado de estos grupos que tuvimos hoy el agrado de que nos acompañara. Muchas gracias también al conferencista José Roberto Solano Hernández por su amabilidad y por dedicar un tiempo que es parte de su tiempo libre ya, y dedicarlo a dar esta conferencia. Muchas gracias, de verdad. Ya este es el segundo año que contamos con su valiosa colaboración en este proyecto. No sé, vamos a ver si está la profesora Jenny ahí para ir cerrando. No, agradecerles la charla de esta noche. Yo que no soy de esa especialidad, estuvo muy interesante. Entonces, de verdad, muchas gracias, y de parte de todos los docentes, yo sé que muy agradecidos con la participación y la intervención de don José Roberto, ¿verdad? Entonces, no me queda más. Encantada. Muchas gracias. José Roberto. Tiene el micrófono cerrado ahí, por cualquier cosa.
agradecerles a todos por el tiempo y espero que sea de provecho. Y como les digo, si tienen alguna duda, a través de Ligia pueden contactarnos y con mucho gusto les tratamos de solventar por correo. Claro que sí, es importante ese contacto ahí. Muchas gracias, José Roberto. Ligia, vamos cerrando. Vamos a ver. Agradecerles a todos, muy interesante la charla. Yo he tenido el placer de escucharla en otra ocasión y definitivamente es súper excelente. Yo ahorita estaba revisando y personas que vinieron a hacerme un cableado jalaron los cables terriblemente. Yo ahora estoy preocupada. José Roberto me dejó muy preocupada. Desde el otro día ¿será por eso que no funciona tan bien mi conexión? Y como dijo la profesora, para nosotras que no somos de la especialidad, súper interesante. Me imagino que los estudiantes y los profesores que sí manejan toda esta formación, pues les ha servido de gran provecho y de verdad, como dice José Roberto, estamos para servirle. Cualquier consulta, en cualquier momento o algún otro tema que ustedes quisieran abordar, con muchísimo gusto. Yo sé que José Roberto hoy da una pincelada a lo que conoce y ya vieron que conoce bastante, pero en su diario de trabajo tiene mucho más y además es un profesor, un profesional en ese campo que de todos modos ya se había especializado y ahora con el trabajo pues más eso le da una expertise cada día mejor. Entonces estamos para servirle y cuenten con nosotros. La puerta siempre está abierta y aunque el ministro creo que nos va a cerrar otra vez todo, pero estamos aquí detrás de la pantalla y en el momento en que yo no sé cuándo se va a ir esta pandemia, se vaya, seguimos con la puerta abierta virtual y la puerta abierta física. Entonces, siempre vamos a estar ahí para ustedes con mucho gusto, para servirles, que pasen una feliz noche. Muchas gracias, Ligia. Por lo pronto, vamos a estar aquí, sí, hay que cuidarse mucho, eso sí, para que toda esta situación pueda pasar lo más rápido posible, podamos encontrarnos ya no detrás de las pantallas, sino, bueno, en nuestras instalaciones, o por qué no nosotros también ir a visitarlos allá, sería muy, muy placentero y bueno, de mucho provecho también para nosotros. Por lo pronto, un gran abrazo, desearles todos los éxitos en todo, en su vida laboral, en sus estudios y personalmente. Que estén muy bien, que tengan buenas noches, esperamos verlos muy pronto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Buenas noches, bendiciones. Buenas para noches, todos. muchas gracias.